Bienvenidos a la Taberna de las Tres Luces. Hoy les voy a hablar para qué sirve la estética como disciplina. La aparición de la estética en el siglo XVIII, en Francia, Alemania e Inglaterra, como disciplina formal, fue un gran hecho de gran relevancia que forjó un camino para explicarnos la relación que tenemos los seres humanos con las manifestaciones de lo que conocemos como expresiones artísticas, generando paralelamente una nueva configuración del lenguaje que podemos identificar en nuestro contexto social, en el más cercano, en cada uno de nuestros países o en América Latina, hasta nuestros días. El nacimiento de esta disciplina revistió de gran importancia ideas o nociones como la sensibilidad, los sentimientos, las pasiones, los sentidos, la imaginación, que ahora con la estética son facultades individuales que fueron elevadas a una importancia similar a otras facultades tan estudiadas como las del pensamiento o la razón. Lo anterior es un hecho sin precedentes, teniendo en cuenta que el principal antecedente de la estética fue la Edad Media, un periodo histórico que se caracterizó por subordinar el pensamiento racional a planteamientos dogmáticos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aquellas ideas estaban plasmadas desde el estudio de las escrituras bíblicas y esas ideas que provenían de las escrituras bíblicas respondían a la realidad de las cosas. Asimismo, no podían ser ni debían ser cuestionadas. En la Edad Media, las expresiones como la pintura o la arquitectura tenían una función prioritaria en la evangelización, y la mirada del individuo a estas creaciones era exclusivamente desde el culto o la adoración. Sin embargo, la disciplina estética rompe con este paradigma. La reflexión gira en torno a que las manifestaciones creadas por el ser humano a través de esa capacidad inventiva o creativa pueden ser disfrutadas por el placer mismo del disfrute, por la capacidad de generar gusto o de generar desagrado. Y esta nueva distinción confirmaba una de las grandes empresas de la Ilustración en este inicio de la modernidad: el anhelo del individuo libre. No obstante, es muy importante seguir de cerca qué trajo esta modernidad, qué conllevó y qué cambios sociales fueron el cultivo perfecto para que emergiera una disciplina como la estética. ¿Y qué estaba sucediendo mientras esto se gestaba? Pues vamos a responder este interrogante a partir de 4 perspectivas fundamentales. La primera perspectiva es la religiosa. Estamos en un momento en donde la reforma propuesta por Martín Lutero abonó a la concepción del individuo emancipado, es decir, el individuo libre, independiente, cuando a través de esta reforma protestante planteó que las lecturas de las escrituras bíblicas podían ser leídas o interpretadas por el ser humano gracias a su capacidad de razonar, a su capacidad de pensar. Eso no era posible antes de esta reforma propuesta por Martín Lutero. La segunda perspectiva es la política. En este campo se abandona a esta emancipación del individuo con la naciente ruptura entre el sistema monárquico para dar paso al gobierno republicano. Y uno de los hechos que inició este proceso, que marcó este proceso, fue la Revolución Francesa. Una tercera perspectiva es la económica, fundamental, donde la Revolución Industrial en Inglaterra planteó la aparición del individuo que puede hacerse de una base material a través del dinero y donde surge la propiedad privada. Finalmente, la última y cuarta perspectiva fue la educación, donde la imprenta como método mecánico para la reproducción de textos dio un vuelco trascendental a la difusión y mayor acceso al conocimiento. Si nos detenemos a revisar los procesos de estas 4 perspectivas,
entonces podemos comprender el planteamiento que desarrolla la estética en los distintos tipos de libertades que va ganando el individuo y donde esta naciente disciplina propone y reflexiona sobre la libertad de sentir gusto o disgusto ante una expresión humana. El cúmulo de hechos históricos mencionados anteriormente nos permite tener una perspectiva de las bases de ese individuo emancipado que ahora plantea, que ahora siente con libertad, que ahora expresa lo que le gusta y lo que no le gusta. Asimismo, este hecho nos permite reflexionar que desde la antigüedad el placer no dependía del individuo propiamente. El placer o el gusto por las expresiones humanas dependían directamente de la voluntad divina. En casos más específicos, como en Grecia, el placer dependía de si los dioses favorecían el ejercicio del disfrute. La estética, luego de su nacimiento, hace poco más de 300 años en este continente, en el europeo, plantea interrogantes y diálogos llenos de vehemencia a través o alrededor de un tema fundamental: ¿cómo cultivar el gusto? ¿Existen individuos con buen gusto o con mal gusto? ¿Quién es el árbitro que define lo que es la belleza o lo que es lo contrario, la deformidad? Cuando nos referimos al siglo XVIII, estamos hablando de un siglo comprendido entre los años 1701 a 1799. Este siglo, que fue el primero de la época ilustrada, todo discute. Estamos en el ejercicio de discutir los principios del comercio, los principios de la teología, los principios del derecho y, por supuesto, los principios del gusto. Aquí debemos echar mano de David Hume, uno de los primeros exponentes de los principios del gusto, en un texto que se titula Sobre la norma del gusto. Hume nos dice sin rodeos que establecer acuerdos sobre lo bello no es asunto fácil y todavía no lo es. En nuestra actualidad estamos enfrentando continuas discusiones sobre lo que nos gusta o lo que no les gusta a los demás. Pero si tenemos en cuenta estos principios que David Hume nos propone, a lo mejor podemos definir un concepto para acercarnos o para hacer el consenso de lo bello. El primer criterio es evitar los prejuicios a la hora de enfrentarnos a las expresiones artísticas. ¿Pero qué se refiere Hume con evitar los prejuicios? Bueno, Hume hablaba que alejándonos del fanatismo, de la superstición o de los dogmatismos, estamos acercándonos más hacia la experiencia sensible de lo bello, ya que por la época lo que abundaba entre esas sociedades justamente era la superstición, era el fanatismo y el dogmatismo. El segundo criterio está dado de acuerdo con el sentido que estamos empleando para captar lo bello. ¿Qué quiere decir esto? Que si me gusta la música, pues lo que debo ensayar, lo que debo practicar con mayor frecuencia es la escucha. Que si me gusta la pintura, entonces debo practicar la observación para poder identificar esas características particulares de cada una de las artes a las que nos estamos exponiendo y de esta manera alcanzar esa belleza en cada una de las obras. Así estamos acercándonos en un sentido ilustrado a la refinación de nuestro gusto. El tercer criterio es la captación del detalle. Cuando se logra captar el detalle que hace una pieza excepcional de otra, tendremos la posibilidad de disfrutar a plenitud de una obra de arte. Hasta este punto hemos revisado de manera breve el surgimiento de la estética como disciplina y la manera en que uno de los pensadores de esta disciplina propone refinar el gusto. Toda esta producción de conocimiento es lo que ha incidido en el lenguaje de hoy y lo que nos permite referirnos a lo que me gusta o a lo que no me gusta en plena libertad. Gracias a la estética es que hoy nos referimos también a los artistas.
También gracias a la estética emergen los críticos de arte y la imaginación como facultad humana es un término legítimo. Hoy día se hace mucho énfasis en desarrollar la creatividad o de desarrollar la imaginación. Es gracias a la estética que podemos hablar de estos términos con total libertad. Así como también entender que esta imaginación y creatividad depende exclusivamente de nosotros mismos y del desarrollo que le demos en nuestra vida. Es una realidad palpable que las expresiones artísticas como la arquitectura, la pintura, la música, entre otras, han cursado un nutrido camino con variedad de corrientes y escuelas. En ese sentido, afinar el gusto no es un asunto que parece despegarse del todo de nuestras creencias, de nuestros dogmas e ideologías. Creo que aunque Hume lo planteaba como un ejercicio de generar objetividad a la hora de dar nuestros criterios, siempre se mezclan estos factores. No obstante, nuevamente gracias a todo lo que la estética puede ofrecernos, tendremos diversas miradas donde seremos nosotros mismos los que también definiremos nuestro propio concepto de la belleza.